que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Eso ocurre indefectiblemente de enero a diciembre. Empezamos el programa pactando con ustedes, si son tan amables, si tienen ganas, combinar nuestras respectivas imaginaciones. Eve Bonafini decía, hoy es jueves, qué lindo los jueves valientes, que si lo elaboramos un cachito la radio es un asunto que termina funcionando en los pasillos de la mente, en el teatro de la memoria. Y nosotros creemos que es posible, tanto tiempo después del inicio de la radio, combinar nuestras respectivas imaginaciones para que un programa sea un poquito más que un programa, que tal vez pueda constituirse en una experiencia. De hecho, cuando decimos Eve o escuchamos a Eve Bonafini, inmediatamente se nos hacen imágenes en el cerebro. Nuestro cerebro procesa la voz, la combina con el recuerdo y de alguna u otra manera, además de escucharla, estamos viéndola o estamos percibiéndola. Y es solo un ejemplo de lo que puede acontecer si ponemos la imaginación al servicio de la radio. Ojalá algún día la imaginación esté en el poder, pero mientras tanto podemos hacer juntos los ejercicios, nuestros pininos cotidianos de elevación por sobre la llanura en que vivimos. Así que si ustedes están dispuestos, pueden interactuar con nosotros al WhatsApp de la radio, al 11 32 00 0530, gracias a la multitud que en todo el territorio de la Argentina y fuera también, con todas las posibilidades de la tecnología, nos escucha, gracias a aquellos que miran el streaming de la radio en directo o después revisan sus materiales y sus contenidos, que son muchos. Las innovaciones tecnológicas también ayudan a difundir los mensajes y a que una parte de la radio se convierta también en un espectáculo audiovisual. Cuando aconteció lo que aconteció en 1967, el asesinato en Bolivia del Che Guevara, el 8 de octubre lo detuvieron, el 9 de octubre lo asesinaron por una orden explícita de la CIA. El general Juan Domingo Perón, de cuyo nacimiento se cumplieron ayer 130 años, escribió una carta a los compañeros. En esa carta, Perón dijo: con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte, escribió Perón en el exilio español, me desgarra el alma, porque era uno de los nuestros, quizás el mejor. Un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y de mártir. He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo que fuera cierto que en el 51 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos. Vaya si el Che los enmendó. En 1954, cuando en Guatemala lucha en defensa del gobierno de Jacobo Arbenz ante la prepotente intervención armada de los yanquis, yo personalmente di instrucciones a la Cancillería argentina para que le solucionara la difícil situación que se le planteaba a ese valiente joven argentino, y fue así como salió hacia México. Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina. No faltarán quienes pretendan empalidecer su figura. El imperialismo, temeroso del enorme prestigio que ya había ganado en las masas populares, otros
los que no viven las realidades de nuestros pueblos o juzgados. Ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino solapadamente está en campaña de desprestigio. No nos debe sorprender, escribió Perón, ya que siempre se ha caracterizado por marchar a contramano del proceso histórico nacional, siempre ha estado en contra de los movimientos nacionales y populares, de eso podemos dar fe los peronistas. La hora de los pueblos ha llegado, y las revoluciones nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible. El actual equilibrio será roto porque es infantil pensar que se pueden superar sin revoluciones las resistencias de las oligarquías y de los monopolios inversionistas del imperialismo. Las revoluciones socialistas se tienen que realizar, que cada uno haga la suya, no importa el sello que tenga. Por eso, y para eso, escribió el líder en el exilio que estaba jugando varios partidos a la vez, deben conectarse entre sí todos los movimientos nacionales en la misma forma en que son solidarios entre sí los usufructuarios del privilegio. La mayoría de los gobiernos de América Latina no van a resolver los problemas nacionales sencillamente porque no responden a los intereses nacionales. Ante eso, no creo que las expresiones revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar a la acción revolucionaria con base organizativa, con un programa estratégico y tácticas que hagan viable la concreción de una revolución. Y esta tarea la deben llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos. Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente superior a la nuestra, pero nosotros contamos con la extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción en la justicia de la causa que abrazamos y la razón histórica que nos asiste. El peronismo, escribió Perón tras la muerte del Che, consecuente con su tradición y con su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Che Guevara, guerrillero argentino, muerto en acción, empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Este es el Perón del exilio, el que estaba, a partir de ahí, instando las organizaciones juveniles peronistas a que tomaran las armas para terminar el proceso político de la dictadura de Onganía Lanusse del 66 al 73 se lograría muy fácilmente. Silvio Rodríguez, que viaja de Chile a Buenos Aires para cantar ahora 3 veces seguidas en el Movistar Arena, cada vez que pisó estos territorios, esta canción se llama América te hablo de Ernesto, obviamente le cantó a Guevara. Paso por tu cintura, por tu revés y derecho. A veces es un poco impresionante que la figura del Che, uno de los argentinos más famosos, más relevantes, más trascendentes, más influyentes de todos los tiempos, es considerado un héroe nacional en Cuba y no siempre pasa lo mismo con él en la Argentina. Es obvio por qué pasa lo que pasa o por qué no pasa lo que pasa. Y cuando se habla de Guevara y de la lucha armada, una hipótesis de la política latinoamericana de una era, diferente completamente a esta, o cuando se habla de los acercamientos entre el peronismo, el socialismo nacional, la revolución cubana, entonces, hay que ver la multitud de elementos que se jugaban y conjugaban en la era. Aquel Perón tenía una relación cordial, amistosa y cercana con Mao Zedong, el líder comunista de la Revolución China. Aquel Perón, como haría Néstor Kirchner más adelante, veía el tablero de la política latinoamericana después de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos considerando esta zona el patio trasero, y sabía de qué lado debía estar y que no se podía cruzar al otro lado. Sus tensiones con la izquierda, que no entendió al principio el peronismo, eran muy evidentes, a tal punto que las izquierdas participaron en la Argentina de fórmulas que estaban exactamente en contra del peronismo, considerándolo una expresión latinoamericana con tintes fascistas de otros liderazgos populistas complejísimos en aquella era.
Perón convivió con el estalinismo y Stalin, con las políticas más agresivas de Estados Unidos, aquellas políticas que derivaron en los países bananeros, aquellos en que la United Fruit, la compañía de exportación estadounidense de riquezas naturales, eran más importantes que los gobiernos. Y en ese sentido, el Che Guevara, vamos a escucharlo hablar en 1961, tenía claro como Perón que el problema era que el capitalismo había evolucionado hacia una de sus formas superiores llamada el imperialismo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Esta expresión, pero ni tantito así, nada, ese modismo un poco cubano, proviene de un hombre que ha hecho una formación política en la práctica. El hijo de una familia muy acomodada de la Argentina, en rigor de la fusión de dos familias, los Guevara Lynch, para más datos, y los de la Serna, que ha nacido con sus padres casi en una clandestinidad social. Su mamá había quedado embarazada estando de novia con su padre, de tal manera que la familia de ambos decidió que fueran a una propiedad yerbatera en Misiones para que el nacimiento del niño temprano, si alguien se fijaba en la fecha del casamiento, estuviera lejos del ojo de las familias que los rodeaban. Pero como el parto era difícil, la familia se trasladó en ese momento a Rosario, donde el Che Guevara nació en 1928. Se calculan dos fechas distintas porque hay una fecha de nacimiento y otra fecha de inscripción en el registro. La inscripción se hizo tardíamente para empatizar las fechas con los deseos familiares. En 1928 también nació en Ensenada Eve Bonafini. Cuando uno entra al despacho central de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, decorado por Eve, entra a un museo de la historia. A la izquierda, como corresponde, hay una fotito del Che Guevara enmarcada con un bebé en brazos y la leyenda: hay que endurecerse sin perder la ternura. Este es Caetano Veloso cantando una canción muy exitosa a fines de los 60, en su voz y en la de Gilberto Gil. Soy loco por ti, América, la canción. Es una canción de homenaje al Che Guevara. Por eso la canta en castellano en la dictadura brasileña y no lo nombra. Pero el nombre del hombre muerto grafica exactamente el lugar que en el imaginario cultural del mundo, no solo en América Latina, ocupó el Che Guevara. El Che Guevara está presente como imagen y como ejemplo en el Mayo francés, en las rebeliones estudiantiles contra la guerra de Vietnam en las universidades estadounidenses, en el territorio argentino ni hablar. Hoy prosiguen las hinchadas de fútbol, pero no en las hinchadas de fútbol en la Argentina solamente. Si uno ve los partidos del Rayo Valencano, por ejemplo, en España, ahí están las banderas del Che. Y si hay una manifestación de protesta en Corea, supongamos, en Corea del Sur, subrayamos, aparecen las imágenes iconográficas del Che. Porque el Che es algo más que la propia figura del Che, sus enormes virtudes, sus errores, sus desaciertos, las cosas en que la pegó, las cosas en que la erró.
es el ejemplo del combatiente, del que se llena de ideales, el que se va del territorio de sus comodidades, todas las comodidades posibles, porque elige una causa que lo va a presidir. Esa idea de que es mejor saber a dónde ir y no cómo, que saber cómo ir y no a dónde. Y la verdad, aquellos que les imputan sus errores, incluyendo la intentona de una revolución en Bolivia cuando todas las cartas venían mal jugadas, incluso la relación con el Partido Comunista Boliviano, a veces olvidan el cuadro político asombroso que fue el Che en su era, de tal manera que él y Fidel Castro imantaron al mundo, incluyendo a Estados Unidos, hasta que la Revolución Cubana se consideró socialista y marxista. Este es su discurso en la Asamblea General de la ONU, el 11 de diciembre de 1964. Es la misma asamblea en que el otro día habló el presidente argentino, Javier Milei, dando un poco de vergüenza ajena y ante un montón de gente que finalmente se convirtió en un poquito de gente así. Pasó lo mismo con Netanyahu y en cambio con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, habló, no solo había una multitud, sino que la repercusión fue completamente mundial. El Che en la ONU. Con respecto a Nicaragua, quería decirle al señor delegado de Nicaragua, aunque no entendí bien exactamente toda su argumentación en cuanto a los acentos, creo que se refirió a Cuba, Argentina y algo también ruso o de la Unión Soviética. En todo caso, espero que el delegado de Nicaragua no haya encontrado acento norteamericano en mi alocución, porque eso sí ya sería peligroso. Efectivamente, señores delegados, puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. León Gieco grabó a los mineros de Bolivia, un disco producido El desembarco por Gustavo Santaolalla, después de encontrar un poema que el Che Guevara escribió en el principio de su largo periplo por América Latina. Aquel que lo concientizó, lo llevó a conocer en profundidad los dolores, y en el país que mucho más adelante en su historia sería el país en que acabaría su vida por orden de la CIA. Las características del héroe romántico tienen un montón de otros elementos. Su condición de poeta. De infatigable lector. Antes de partir rumbo a su destino final, a su mujer Celia, le dejó grabado, sin avisarle, ella lo encontró después, 2 sombríos poemas de despedida, uno de Pablo Neruda y otro de César Vallejo. Pero además aquel hombre recibido como médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que había jugado al rugby en el norte del conurbano bonaerense. Se destacó en la lucha armada por su estrategia y por la ferocidad con que llevó adelante el programa de combate contra el enemigo, la dictadura de Batista. Esa combinación de un humanista de alta escuela, capaz de discutir textos de filosofía o de economía, recuerden que fue presidente del Banco Central de Cuba, y al mismo tiempo expresarse con coraje físico, tanto en la práctica de deportes, jugaba al fútbol de arquero, le decían el chancho, como a la hora de ponerle el cuerpo a la lucha armada. Aquel ideal que cultivó el principio del proceso político al que llamamos la Revolución Cubana,
incluía la idea de el hombre nuevo. Bastante gramsciana, por cierto. El asunto no es hacer una revolución, tomar el poder, establecerse, más adelante ganar elecciones. Eso no es todo el asunto, porque si no se cambia el ADN de una sociedad, si no podemos pensar que los seres humanos deben convertirse necesariamente en mejores personas, en personas más solidarias. Si culturalmente somos formados por la orquesta del enemigo y seguimos bailando los valses que el enemigo nos propone, ¿de qué sirve? Revolucionar, apurar una evolución, si lo pensamos dos veces, en esos ideales de la concepción del socialismo latinoamericano de los años 60, tenía que ver también con no repetir los dogmas provenientes de las lecturas europeas, incluyendo las de Marx y las de Lenin, sino entroncar ese esquema de razonamiento con los pensamientos de los pueblos originarios, la tarea que hizo Mariatti desde Perú, y con una filosofía humanista latinoamericana. En algún sentido hay deudas al respecto. Y puede pensarse que la relación entre el peronismo combativo histórico y estas ideas han fluido a través del tiempo inevitablemente. No son las únicas ideas, pero estamos tratando de trazar un puente entre los 130 años del nacimiento de Juan Domingo Perón y un nuevo aniversario del asesinato del Che Guevara en Bolivia. Ustedes saben que con John William Cook viviendo en Cuba de intermediario, en una era delegado personal de Perón, hubo muchos intentos de acercamiento y hasta un ofrecimiento oficial para que Perón continuara su exilio en La Habana. El Perón de aquel momento consideró que era excesivo, que prefería mantener una relación a distancia y sólida con un fuerte intermediario, y no ponerse, siendo cultor de una tercera posición, tácitamente debajo del ala de la Unión Soviética. Tras conocerse la noticia del asesinato del Che, 9 días después, es decir, el 18 de octubre del 67, Fidel Castro habla en público trazándole el homenaje definitivo. Si queremos que una persona sea revolucionaria, pensamos que debería intentar, casi es imposible, ser como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Para hablar del Che y homenajearlo definitivamente hay que pensar en la magnitud de la repercusión de su obra en esta vida. El Che sigue siendo una figura presente en la escena política del mundo, incluso para los odiadores, que son millones también, y una referencia inevitable de una forma de sentir romántica y concretamente la política en lo práctico y también en lo abstracto. La cantidad de películas, incluso estadounidenses, la cantidad de libros publicados, las biografías, las reediciones de sus propios textos, las canciones, las obras de teatro, las imágenes icónicas, aún las más comercializadas, nos dan cuenta del enorme volumen, los tatuajes de Maradona, el modo en que el Che Guevara habita una parte de la vida política, tanto como la presencia constante como la presencia maldita, es tan grande que no hace falta entrar en clasificaciones. Cuando se cumplieron 90 años de su nacimiento, por una iniciativa de una institución que trabaja en Rosario, la ciudad en que vivió el Che y la que lo vio nacer, hicimos un espectáculo
público un sábado a la noche ante 30.000 personas en el Paseo España, en el Parque España, cerquita del río, de homenaje al Che Guevara. Como nos pareció procedente, incorporamos a ese homenaje a Rally Barrio Nuevo, el santiagueño radicado en Córdoba, que le dio una vuelta rockera a la canción sobre el Che Guevara más famosa de todos los tiempos, aquella que Carlos Puebla escribió en Cuba cuando el Che partió rumbo a Bolivia y que empezó a cantar entonces en público y que tras su asesinato se convirtió en el himno.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:37, Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Carlos, para la audiencia, para todos y todas. ¿Cómo andás? Bien, en este jueves valiente, esperando tranquilo el desarrollo de la vida. Bueno, qué suerte que estás tranquilo, Carlos. La verdad que está todo bastante a punto de colapsar, inclusive nosotros también, pese a nuestra tranquilidad. Bien, no, es que la verdad es que creo que hay también un operativo al respecto del que no voy a ser parte jamás, de hacer que cunda la desesperación, y los que trabajamos en medios de comunicación al respecto tenemos responsabilidades especiales, no trasladar aquello que ronda concretamente siempre al ánimo de los que consumen medios de comunicación, que es todo un tema, en que además el enemigo tiene clarísimo su doctrina del shock. Más adelante en el programa, ¿con qué nos vamos a nutrir? Vamos a hablar con Diego Faturos. Diego Faturos nos arrancaría de este lugar para siempre, funciones en Timbre 4 los sábados a las 18:30, y la obra versa sobre un poco una yuxtaposición entre Cervantes y Faturos, porque habla de la guerra de Malvinas en una ficción dentro de una ficción, digamos. Pablo emprende un viaje sin fecha de regreso y Juana, su novia, lo espera con la certeza de que al volver se van a casar, pero los días pasan sin noticias. Mientras tanto, un elenco ensaya una obra a punto de estrenarse, una ficción dentro de otra ficción atravesada por la sombra de una guerra, y Juana comienza a ver que empieza a verlo a Pablo en sueños y empieza a tener pesadillas más terribles que cualquier bomba. Se encontrarán. Esto pasó porque en el 2013 el Teatro Nacional Cervantes convocaron a Diego Faturos para crear un work in progress basado en la española inglesa, novela de Miguel Cervantes, y Faturos cruzó la novela con un acontecimiento nacional y a la vez personal, la guerra de Malvinas, donde peleó su tío. Así que vamos a estar conversando con el dramaturgo Diego Faturos y también sobre esta obra que se puede ir a ver al Timbre 4 los sábados a las 18:30, y Timbre 4 queda en México 3554 y en Boedo 640. Interesantísimo el asunto de la ficción, dentro de la ficción, en el propio texto magno de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, que cualquiera que lo leyó, o todavía nos estará esperando a los que no lo leyeron, sabrá que empieza como un escritor que dice que lo que va a contar no es propio, sino que lo encontró. Empieza con una ficción dentro de una ficción. Más adelante nos daremos una vuelta con el director de por medio, con uno de los directores de por medio, con una película llamada Quinografía, un documental estrenado este año, producido por Argentina y España, sobre nada más y nada menos que Joaquín Lavado Quino, el autor de Mafalda. Pero ahora, a las 14:39, nos vamos rumbo a la voz de Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530, que está en un relevamiento sobre el consumo de carnes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Consumo de todo, pan, verdura, también carnes. Vos sabés que en los últimos meses con la radio nos propusimos a realizar cada una vez por mes, más o menos, relevamientos de precios, para ver si consume la gente, si aumentan los precios, cómo están los comerciantes, antes de conocer lo que son los datos del INDEC, ¿no? Que el próximo 14 de octubre, la semana que viene, el martes de la semana que viene, van a tener todos los niveles inflacionarios del mes de septiembre. Ya existen varios indicios, Carlos, que los precios de alimentos y bebidas en las últimas 4 semanas tuvieron importantes incrementos, y en algunos casos, que fueron los primeros días de esta semana de octubre, hubo deflación, que es el caso inverso de la inflación. ¿Por qué hay deflación? Bajan los precios porque no hay consumo directamente, y así todo no está consumiendo la gente, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que, más allá de las consultoras que vienen realizando relevamientos cada semana, más allá de lo que nosotros de manera individual padecemos como consumidores, donde evidentemente vemos que aumentan los precios y que nuestro salario no alcanza, ni siquiera llega a mitad de mes, más allá de todo eso, salimos a relevar algunos comercios de la ciudad de Buenos Aires para conocer si bajaron las ventas y si tienen pensado también subir los precios en los próximos días por esta escalada del dólar. Hoy el dólar está casi en 1.500 pesos, así que es importante conocer cómo viene la mano. Te cuento, de un total de 10 comercios que relevamos acá en la ciudad, muchos están reticentes a dar opinión, a dar su análisis, ni siquiera a decir si van a aumentar o no los precios, pero la gran mayoría contestó, y el 70% dijo que bajaron las ventas entre un 5 y un 10% el último mes, o sea, durante todo el mes de septiembre. Y también en algunos casos, que fueron los menos, pero que también es importante porque tienen en cuenta el relevamiento del año 2024, un 50% de acuerdo al año pasado, que es una barbaridad. La mitad de
ventas realizaron respecto al año 2024. Te cuento, fuimos al barrio de Montecastro, allí hablamos con una empleada de una fiambrería ubicada sobre la avenida Álvarez Jonte, después fuimos también hasta el barrio de Chacarita y dialogamos con el titular de una verdulería que está sobre la calle Federico Lacroce, y por último vamos a escuchar el testimonio de una empleada de una importante panadería del barrio de San Cristóbal, más que panadería es confitería, ubicada sobre avenida San Juan. Repito, de un total de 10 comercios relevado, el 70% dijo que bajó de un 5 a un 10% este último mes las ventas y un 50% respecto al año pasado. Lo escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bajaron las ventas respecto al año pasado? Sí, mirá, ya nosotros más o menos un 30% bajaron las ventas. Estamos ya a primeros días del mes, que vos decís hay más movimiento, la gente empieza a cobrar, hay gente que cobra después del 10, pero bueno, hay gente que cobra o a fin de mes o el primer día. Tampoco estamos viendo algún repunte o algo que te diga, bueno, vamos a mejorar la situación. ¿Tienen alguna oferta, descuento, jubilados, jubiladas? Sí, a ver, fuimos armando, a veces las ofertas cuestan porque, bueno, tenés que también tratar de tener alguna ganancia y como te decía, cada vez estamos vendiendo menos. Nos está pasando mucho y por eso armamos las ofertas que vienen a pedirte con tanta plata, bueno, dame el pedacito que me alcance, o tanta plata de queso para arrollar. ¿Para los próximos días, semanas o meses tienen pensado subir los precios por la escalada del dólar o cómo viene ese tema? Mira, la idea nunca es aumentar los precios porque, como te digo, no estamos vendiendo más. De hecho, estamos vendiendo cada vez menos. Y ya las listas de precios que teníamos nos las cancelaron, nos dijeron que nos las van a mandar actualizadas la semana que viene. Bueno, ¿cómo están las ventas? ¿Mejor, peor que el año pasado? ¿Cómo viene la mano? Bajaron muchísimo. ¿Y los precios cómo los tenés? ¿Igual que el año pasado? Los precios hay que mantenerlos y ganar un poco menos lo que se ganaba antes. Pero hay que sobrevivir. ¿Y vos por qué crees que es eso? Y no hay plata, hay inflación. Dólar baja, sube, te mata, todo eso te mata. Bueno, contame, ¿bajaron las ventas en comparación a 2024? Sí, bajaron un 50%. No entra la misma cantidad de personas que entraban. Antes se llevaban un kilo de pan y ahora te piden, dame 2 milloncitos, dame 3 flautitas. ¿Van a aumentar el precio del pan? Deberíamos de subir los precios, pero si vos subís los precios la gente te compra menos. Lo que hacemos es subir un poquito como para que, nos quede algo de ganancia. Lo bueno de estar en situ con entrevistas cara a cara es que vos le ves el rostro de la gente cuando le preguntás a los comercios, a los empleados, bajaron las ventas y te ponen cara de obviedad, ¿qué me estás preguntando, salame? Te dicen, ¿viste? Y uno dice, bueno, te lo tengo que preguntar, porque sí, uno como consumidor, como trabajador, cuando va a comprar, compra mucho menos que el mes pasado, compra muchísimo menos que el año anterior y gasta muchísimo más que esas referencias que tenemos en cuanto a consumidores, ¿no? Bueno, esa sensación dejó de ser una sensación, se está instalando en la sociedad, vamos camino también hasta la deflación, que parece algo positivo, pero es todo lo contrario, es cuando el comercio, los mayoristas bajan mucho los precios porque se estancó el consumo y se paraliza todo lo que es el mercado interno. Así que vamos a esperar a la próxima semana los datos de inflación del mes de septiembre que va a vertir el INDEC para saber cómo está la situación de todos los argentinos y argentinas que dicen que va a superar más del 2,2% de inflación, Carlos. Sin lugar a dudas, más adelante en el tiempo hay que replantear un montón de cosas como los márgenes de ganancia, no de los pequeños comercios, sino de las grandes empresas, de la provisión de suministros a la sociedad, que no tienen básicamente ningún control. Y hablo de los supermercados, de los distribuidores y también de aquellos comerciantes que, teniendo confiterías, bares, etcétera, lo que hacen es quejarse, pero no disminuyen sus márgenes de ganancias. Por dar un solo ejemplo, un café aquí enfrente de la radio vale 2.800 pesos aproximadamente. ¿Saben cuánto vale los 7 gramos que se necesitan para hacer ese café? Cobran 2.800, valen 150 pesos. Es decir, los márgenes de ganancia son extraordinarios. En este producto, en el café, se ve muchísimo más porque quien se sienta a tomar un café está gastando luz, electricidad, está siendo atendido por un mozo, alguien debe lavar después su pocillo. Pero si graficamos con esto, que en muchos lugares del mundo el café es prácticamente gratuito y viene además con un vaso de agua o un vasito de un jugo de frutas, etcétera, etcétera, los márgenes de ganancia del que tiene un café acá son enormes. Entonces
claro que se nota la caída del consumo, un montón, porque también hay una falta de respeto a los consumidores, como ocurre con los supermercados y su escalada de precios hacia arriba. Es un asunto que en medio de una crisis ni se puede abordar, pero cuando las crisis pasen hay que recuperar el control de precios del Estado. Es ahí una de las claves para toda la cadena, que aquel que vende frutas acá y no encuentra clientes para comprar la fruta, a su vez está usufructuando el trabajo de un proveedor de frutas, de alguien que la cultiva lejos de aquí, en que la parte del león, en rigor, no se la lleva el que produce, sino la intermediación y la venta final. Bueno, los intermediarios es todo un tema, ¿no? Casi filosófico, una discusión de política filosófica, porque siempre hablan de que la culpa es de los intermediarios que llevan, que traen, pero en el medio estamos hablando de la falta de controles del Estado, que es lo más importante. Y acá no es que hay falta de control del Estado, hay una vista gorda por parte del Estado que sabe que cuando vos no mirás, cuando vos no de alguna forma sancionás que hay una exagerada incremento de cada uno de los precios, bueno, hacen lo que quieren. Bueno, la falta de presencia del Estado es importante para decir que todos los precios se van al diablo y que baja el consumo aquí en la República Argentina. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero ¿qué se podría esperar de un elenco de gobierno como el actual, ¿no? En que el viva la pepa parece ser la frase más recurrente puertas para adentro. Solo pensemos lo que acaba de acontecer con las elecciones del 26 de octubre en las candidaturas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Fuera un hombre que formalmente está acusado de ser parte de una organización de narcotráfico, financiado por el narcotráfico, su hipotético reemplazo a cargo de un político de supuesto alto vuelo, financiado por un estafador que está preso, y el reemplazo de los dos en la cabecera de la lista por una mujer xenófoba y agresiva, cuyo mayor antecedente, después de haber conducido un programa de perritos y otro de fútbol en la televisión, es haber sido partícipe de una obra de la dimensión cultural de Brigada Cola. Así estamos. Sin lugar a dudas, y así está el elenco que hoy gobierna la Argentina, Martín. Sí, es lamentable, es lamentable. Vos lo contás así a la pasada, pero si uno se lo pone a pensar es la vuelta a los años 90, la vuelta a esta fantochada de la política, bueno, al desprestigio de la política, porque lo que se encierra de fondo es eso, ¿no? Desprestigiar a la política con estos ejemplos, decir que son todos la misma porquería, meter a todos en la misma bolsa, aquellos que incluso están siendo acusados con el dedo de que son lo mismo que Milei cuando apuntan al peronismo, hay como falta de argumentos para defenderse y en muchos casos se callan la boca y se quedan sentados. Bueno, hay que salir a argumentar para que esto no gane terreno cultural, no gane terreno intelectual y nosotros podamos decir que la herramienta como política, la política como herramienta, mejor dicho, es el arma más poderosa que tiene el pueblo. Es verdad, no confundir a los topos de la política y del imperio en la política argentina con la política que le salva la vida a mucha gente. Abrazo, Martín, gracias. Abrazo, Carlos, hasta mañana. 14:49, empezamos con el Che. Tenemos a Kevin Johansen. Recuerdo como si fuera hoy, nos cuenta Teresa, desde Córdoba, el anuncio de la muerte del Che. Mi padre ponía todas las tardes la radio en onda corta, porque seguía día a día la campaña del Che en Bolivia. Era una tarde calurosa como hoy, y yo, muy niña, tapaba unos huecos en la tierra con un vaso para cazar avispas. Así recuerdo ese día, que es este día. Ana María se quedó copada con el homenaje al Che, uno de los muchos y tantos posibles. Ha estado en Cuba visitando lugares sagrados para los que siguieron la ruta. Es muy impactante el memorial en Santa Clara. Muchas gracias por el momento editorial, dice Perla desde Villa del Parque. Susana Negrete nos pregunta si se puede conseguir el libro Cartas sobre el Che de Juan Domingo Perón. No lo sabemos, pero parece que tenés ahí una punta, Aquellos que nos envían audio o graban mensajes, recuerden que no podemos escucharlos ni pasarlos al aire, así que si nos escriben, estamos comunicados.
Cada uno hará su composición en la cabeza ante un nombre de apenas 3 letras que es patrimonio de la humanidad habiendo nacido en la Argentina. Las 3 letras son C-H-E, la E con acento. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Interpreto este movimiento como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por alternativa teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón.
En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Esta canción, ojalá, es de nuestro amigo Lolo Micucci. Le agradecemos la sesión gratuita para que sea desde hace mucho tiempo parte de nuestra propuesta artística en la radio. Ojalá, Dios quiera, Alá quiera, el Señor quiera, pero si no le ayudamos nosotros un poquito, las y los seres humanos estamos en problemas más o menos graves. Con imágenes y testimonios inéditos, hay una película llamada Quinografía que trata de explicar desde el final de su vida quién fue Joaquín Lavado, el autor de Mafalda. Es una película que parte de un testimonio, la última visita de Quino a su Mendoza natal. Está en muchas salas de la Argentina, dura 75 minutos, es una coproducción de Argentina y España, y en radio el tráiler de la película se escucha así. Este es César, era el mayor, Roberto y Quino chiquito con esos rulos hermosos. Nació Joaquín Salvador Lavado en Mendoza, una provincia argentina ya en la frontera con Chile. Porque la primera vez que tuve que dibujar se me ocurrió una idea como un estadio de fútbol. Lleno de gente y no lo supe dibujar. Entonces ahí empecé a preocuparme realmente. Che, Danielito, podemos vernos, que él era muy tímido y muy respetuoso. Timidísimo. Tiene que haber una cierta rabia para ponerte a expresar algo. Para hacer una obra de esta magnitud había un problema. Todas las personas pisoteadas en el mundo aparecían en la obra de Quino. Casi todo envejece, Mafalda no envejece, es rarísimo. Cuando uno viene con 19 años y está solo, descubre todo lo obvio, ¿no? El mate, el tango, Cortázar, Borges, Quino. Mafalda es como la Gioconda, pero con un trazo. La pata española. Escucharon a Valdano y a Joan Manuel Serrat en este tramo de la síntesis de la película. Quinografía recorre los caminos de Quino, los ilustrados, los mundanos, los insospechados, y genera una celebración que se pretende lejana al bronce, donde cariño mediante, Quino se convierte en el más humano de todos nosotros. Dice la prensa, la promoción de la película. Vamos a hablar con uno de los responsables, con uno de los dos directores, Mariano Donoso. Mariano, Carlos Polimeni te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Bien, Mariano. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del mundo? En Mendoza estoy, en la mismísima provincia y ciudad donde nació Quino. De hecho, digamos, tiene todo el sentido porque la película nació desde acá de Mendoza y de ahí se irradió al resto del mundo. Pero la posibilidad de hacerla fue justamente la cercanía casi de vecindad con Quino. Cuando él vuelve a vivir en el año 2014, él ya estaba un poco grande, los ojos ya le empezaban a fallar, va quedándose ciego y decide volver a su Mendoza natal junto a su familia, a sus sobrinos. Entonces
Gracias a un amigo de la familia nos contactamos con él pensando que tal vez podíamos hacer una entrevista corta o ni siquiera entrevista, una conversación de unos 15 minutos, que nos recibiera y poder conocerlo a él también. Bueno, la cuestión es que derivó en una tarde completa de charlas con Kino, se hizo de noche, nos terminamos yendo antes de que nos echaran, nos terminamos yendo ya entrada la noche, y ese material, esa última entrevista de Borges, mirá, de Kino, la mantuvimos como algo, como una especie de tesoro, como algo con lo cual sabíamos que teníamos que hacer algo mayor a una simple conversación con Kino, donde él repasa toda su vida. Es hermosa porque todavía estaba muy, muy vital, muy lúcido, todavía podía ver algo y nos reconocía a nosotros, y guardamos eso durante mucho tiempo. Imagínate, en el 2014 la hicimos. Hasta el año pasado, o el anteaño pasado en realidad, que empezamos a editarla y pensamos una película que se expandiera al mundo, digamos, dada la fama mundial de Kino y de Mafalda. Dijimos, esto tiene que estar mínimo en los lugares donde él vivió, con la gente con la que él vivió, con sus amigos, con su círculo íntimo, y entonces, bueno, ahí nos fuimos al mundo a filmar. Bien, eso se nota en lo que vimos en el tráiler. Están, entre otros, Jorge Valdano, que es una personalidad muy destacada de la cultura general en España, con su pasado de futbolista campeón del mundo, y Joan Manuel Serrat, que dice que Mafalda es el equivalente a la Gioconda. Es fuerte no solo ese concepto, sino que Kino dibujó unos años de su vida a Mafalda y después no es que se arrepintió, pero la dejó en el pasado e hizo una carrera extraordinaria sin Mafalda, y sin embargo siempre se volvió con su figura a Mafalda. Sí, eso es un poco digamos, es difícil. Esto es una biografía muy simple, digamos, es contar quién era Kino a través de Kino mismo. La mayor parte de la película está él hablando de su vida, y está su círculo íntimo, ¿no? Como decíamos, Valdano, Serrat, digamos, una serie de personas, Daniel Divinsky, su editor de Ediciones de la Flor, amigo de él de toda la vida, y digamos, un poco no tuvimos la idea de hacer lo que toda película hace en general, que es buscar un conflicto, ¿no? O sea, buscar un conflicto en su vida, pero un poco está en lo que vos dijiste. Él hace, digamos, muy en su comienzo. Es verdad que ya tenía publicaciones de un humor mudo y muy distinto a Mafalda antes de editar Mafalda, antes de sacarla como tira, pero es verdad que en su temprana carrera tiene ese éxito que es como el Ciudadano Wells, ¿viste? El Ciudadano Kane de Orson Welles. Es como una primer obra que triunfa en el mundo y que de alguna manera después de eso no se la puede sacar nunca de encima. Es decir, está toda su vida realizando otra obra genial, incluso a mi parecer, al parecer también de Rep, otro amigo que está en la película. Su obra de humor de página, por decir una manera, de humor a veces mudo, pero sobre todo humor de página, es de alguna manera para mí superior, y para él también, para Kino también, y nos lo decía así, pero bueno, estuvo 40 años haciendo eso, y todo el mundo le pregunta, bueno, Mafalda, y todo el mundo le dice el papá de Mafalda, y bueno, entonces un poco ahí está el conflicto. Hay una obra genial que él hace durante 10 años, en el 73 decide dejar de hacerla, es decir, no la dibuja nunca más, excepto para firmar algún libro en alguna feria del libro, pero se separa totalmente de esa obra, y sin embargo esa sombra, como la de Facundo, lo sigue acompañando hasta el último de sus días. Una de las cosas que nos pidió a nosotros cuando empezamos a conversar, cuando digamos, íbamos sin idea de hacer una película, y cuando empezamos a conversar, dice, bueno, ya que digamos esto es una conversación de familia, que está todo bien,
Dice, lo mejor es no hablar de Mafalda, hablemos de otras cosas, porque todo el mundo le pregunta cómo nació Mafalda, en qué se inspiró, los parecidos con las personas que conocía, las posibles uniones entre familiares y personajes de Mafalda. Y él nos dijo, mejor no hablemos de Mafalda, hablemos de otra cosa. Y entonces, bueno, cuando empezamos a hablar del resto de su obra, se entusiasmó y se puso un poco más contento. Es verdad que le resultó difícil. De hecho, si ven la película, no se los spoileo, pero hay cartas personales de Quino a un primo de Mendoza, al que quería mucho, donde le dice, no doy más, digamos, no doy más dibujando a Mafalda, soy un prisionero de esa tira, y esto es lo más parecido que conozco a la esclavitud, digamos, un poco exagerando con su humor andaluz de siempre. Entre tímido y parco, a veces en las entrevistas o ante la luz de lo público, Quino daba como osco. Era en realidad tímido y era parco, dibujaba más de lo que hablaba, pero daba como un tipo osco, como un tipo difícil al que era difícil acceder y que difícilmente transmitía sus sentimientos, salvo como les pasó a ustedes con la evocación familiar. Exactamente, digamos, dimos esa vuelta por el mundo, llegamos a filmar, tenemos una escena en chino, con una familia china, fanática de Mafalda, y finalmente nos damos cuenta, como todos, como siempre pasa en una película y en la producción de una película, terminamos dándonos cuenta que el verdadero corazón de Quino está en esa familia íntima y en esa confianza que le da la familia, aunque sea esa familia extendida de las amistades. Y ahí Quino es otra persona. Todos nos decían lo mismo. De hecho, también nos decían, digamos, infidencia de por medio, que Quino no era el mismo si estaba Alicia o no. Alicia fue su mujer y su compañera de toda la vida. Y cuando ustedes lo entrevistaron estaba viudo ya, claro. No, todavía no. Todavía no. Alicia estaba, pero no quiso saber nada con salir. Nosotros queríamos, digamos, ya que estábamos en familia, Alicia era una persona mucho más osca, eso sí, era verdaderamente osca, digamos, y se fue. Y le dijimos, no, Alicia, pero vení, sentate, conversá, y se fue. Y dice, no. Le digo, bueno, pero... Y yo pensando, en algún momento levanto la cámara y me voy a la cocina y la filmamos. Y me dice, no, me voy y me voy. Y dicho y hecho, agarró y se fue, digamos, de la casa. Se fue a caminar por ahí, por el barrio. Y no volvió hasta que nosotros ya nos habíamos ido. Por ahí hay una senda que mucha gente no conoce, que es que la explosión de Mafalda, que benefició a la historia del cómic, de la historieta y del dibujo en la Argentina, llegó muy lejos. Recién mencionaste China, hay Mafalda publicada en chino. De hecho, Daniel Divigi me regaló un ejemplar que es una curiosidad muy grande, Mafalda en chino, pero hubo devotos no solo entre los hispanoparlantes, Quino era un hijo de inmigrantes españoles en la Argentina, sino también entre figuras de la cultura del mundo, incluyendo a Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, que le dedicó una parte de su capacidad de análisis de la creación artística al personaje de Mafalda y a Quino en específico. No solo que le dedicó, digamos, que fue fanático, sino que Umberto Eco es un poco el responsable, vamos a decir, ¿no? Es muy difícil cuando uno dice el responsable de algo como Mafalda, tómenlo con pinzas, pero es un poco el responsable, uno de los responsables del éxito de Mafalda. Es decir, Umberto Eco no solo prologa la edición de Mafalda, la contestataria, que fue la primera edición en libro que se hace. Hasta entonces, el Mafalda había salido en tiras, en publicaciones, pero la primer versión libro de Mafalda, que es Mafalda la contestataria, la hace Bompiani, que era un editor argentino radicado en Milán, y el socio de Bompiani era Umberto Eco. Es decir, Umberto Eco edita a Mafalda por primera vez. Y después, digamos, continúa obviamente publicando durante un tiempo con Bompiani en Italia. Entonces, en realidad todo, digamos, es muy difícil salir a buscar como la sombra de una figura como Quino, porque todo el mundo lo quería. Era una persona que, por más que era muy retraída, muy tímida, siempre era muy amable,
muy, parecía como un embajador, o sea, te hacía sentir como que estuvieras en casa inmediatamente y tenía un trato muy, muy amable con nosotros. Yo me senté al lado a filmarlo y no paraba de preguntarme cosas sobre mí, como si me importara en algo digamos, a alguien o a él mismo le importara en alguien, pero cada tanto, cada tantas preguntas que le hacíamos, él preguntaba a los demás. Él sentía como la necesidad de también participar y conocer sobre los demás, aunque no éramos famosos ni lo seremos. Qué bueno que en un tiempo tan oscuro como este, en la Argentina y en una parte del mundo, películas como Quinografía, tu obra, Mariano Donoso, junto a Federico Cardone, estén allí para que mucha gente se dé una vueltita si tiene ganas por las salas de cine y encuentre cuántos mundos hay dentro de este mismo mundo. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes y bueno, un saludo grande desde Mendoza. Un abrazo grande para vos desde Mendoza. Uno de los directores de Quinografía nos dio una vueltita por su creación. Entre otros participan en la película Joan Manuel Serrat, el propio Quino, como está claro, Miguel Rep, Milena Busquet y Jorge Valdano.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Caballero está en AM530. Está en línea el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, para consultar, porque a Esper le están pidiendo explicaciones los propios, ¿no? Así como ayer hubo una mayoría en la comisión de presupuesto que le dijo a Esper que no merece nuestra confianza y tiene que salir y ser removido de la presidencia, yo estoy convencido de que va a haber una mayoría en el recinto que lo va a correr a Esper de la comisión de presupuesto. No solamente es un desprestigio para la Cámara de Diputados, sino que principalmente es un desprestigio para la comisión de presupuestos que él mismo preside, ¿no? A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Gazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste?
En un rato, aproximadamente a las 16, será la marcha número 2478 de Madres de Plaza de Mayo, con Demetrio Iramaín como anfitrión, con las madres Carmen y Pina. Participarán además María Xoxé Porteiro, escritora y periodista feminista española, y Constancia Schmuckler, consejera escolar y secretaria de Juventud del Partido Justicialista de Vicente López, integrante de la Juventud de Descamisados. Pero ahora, a las 15:23, Marina Glesser la esperan en línea a través del Zoom. Bueno, Carlos, te contaba hace un ratito nomás que Diego Faturos es director y dramaturgo de Nos arrancaría de este lugar para siempre. Son las funciones que se están dando los sábados a las 18:30 hasta el 25 de octubre en Timbe 4, en México 3554. Hola, Diego Faturos, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. ¿Cómo andás? Hola Marina, Carlos, ¿cómo andan? Gracias por el contacto. Gracias a vos, que venimos queriendo charlar hace bastantes días, porque Sí. bueno, esta obra te llegó en 2013 como una propuesta medio biodrama entre lo que vos un poco podías escribir y la obra esta de Miguel de Cervantes, que se llama La Española Inglesa, ¿no? Sí, a mí me convocan del Centro Cultural de España en Buenos Aires y del Teatro Cervantes para escribir una obra a partir de una novela de Cervantes. Yo elegí La Española Inglesa y yo siempre tuve ganas de escribir una obra sobre Malvinas porque mi tío Nicolás, el hermano de mi padre, Nicolás Faturos, fue a la guerra, él volvió, estuvo toda la guerra ahí en las islas, incluso hasta después de la guerra lo hacen prisionero y bueno, después lo mandan para acá, para Buenos Aires. Y siempre fue un tema que estuvo muy presente en mi casa, en mi imaginario. Si bien yo nací en el 83, como yo pienso que esta obra se empezó a escribir antes de que yo naciera porque fue un tema muy, muy candente, ¿no? Pasa que la guerra sucede no solo en el territorio, sino sobre todo sucede en las casas de las familias que esperan, que pierden esos hijos, esos padres, esos hermanos. Y si bien mi tío volvió, evidentemente fue algo que siempre quedó resonando en mi imaginario. Me imagino, y en toda el historial familiar, supongo que a lo largo de los años también, ¿no? Para que devinieran, Nos arrancaría de este lugar para siempre, y Pablo que se va sin fecha de regreso y Juana que lo espera. ¿Cómo es esto de la yuxtaposición entre ficción y ficción dentro de esa obra, y cómo trae también esta interrelación entre tu propia historia y la obra que decidís escribir a partir de esta propuesta de la Casa Española? Mira, fue como re interesante revisitar la obra. Yo la hice como a modo de semimontado en el Salón Dorado del Cervantes. 3 veces se hizo nomás. En una época que yo hacía muchas cosas, que yo trabajé 15 años en la omisión de la familia Coleman y en esa época viajábamos por todos lados. Entonces el proyecto quedó un poco ahí. Y después una compañera que trabajaba en ese semimontado, que es profe de Timbre 4, ¿no? Yo soy también coordinador de la Escuela de Talleres de Timbre 4, la hizo de muestra en uno de sus talleres de fin de año en el 2022, y ahí yo vi la obra, la muestra, y dije, che, ¿por qué no revisitarla? Porque yo tenía ganas de hacer algo mío, no estaba con mucha inspiración, y dije, bueno, voy a adaptar mi propio texto, y fue súper interesante agarrarlo después de 10 años, yo 11 años, porque el año pasado lo empezamos a ensayar, y esto que decís que te agradezco que nombres de la ficción dentro de la ficción, es algo que no estaba en el original de la obra, ¿no? Sino que fue algo que se fue dando realmente durante los ensayos y en el proceso creativo. Ensayábamos por la tarde en Timbre, con la mesa de la merienda, con el mate, con un budín que llevaba alguien, y en un momento, porque la obra tiene muchos espacios, ¿no? La casa del padre, de la madre, la terraza, las Islas Malvinas, unos monólogos, toda una parte más onírica también. Dije, bueno, ¿cómo hacemos todo esto y más en esta época y más teatro independiente, ¿no? Y yo tenía ¿cómo hacemos? Y cómo hacemos siempre los argentinos cuando hacemos teatro independiente, que la creatividad a veces nos ayuda mucho más que tener $1.000.000. Bueno, por $1.000.000 ayuda, ¿no? Pero para tener como el dinero para producir una obra y escenografía y todo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no legalizar que estamos yo quería trabajar en la sala grande, la sala de México, pero quería trabajar sobre el escenario y tenía ganas de hacer una apuesta a 2 frentes. Entonces la obra es todo a lo largo del ancho del escenario, que es muy grande el escenario de Timbre, y que la obra pase ahí, y que la platea quede sin usar, ¿no? Y como que la gente, lejos de ocultarle el galpón gigante vacío,
legalizarlo y usarlo a favor. Y una cosa fue llevando a la otra, y bueno, ahora la gente que la ve, que por lo general y por suerte la obra dialoga muy, muy lindo con la gente, se conmueve, la recomienda, y también está bueno ver gente que vivió la época y te cuenta la salida, che, yo en esa época tenía no sé qué, o fue alguien conocido mío en las islas, o pibes de 20 años o menos, que de hecho estamos haciendo funciones para colegios secundarios también que vienen a Timbre y hacemos debate después y está buenísimo lo que se arma. Pibes también de 16, 17 años que obviamente lejísimos de la época y a la vez también se conmueven porque también es la historia de dos jóvenes, ¿no? De Pablo que se va, de Juana que lo espera, sí, y sí. Es muy lindo lo que cuenta Faturo, te vengo siguiendo desde la familia Coleman y también entiendo que la cultura malvinera, digamos, en los gobiernos de Néstor y Cristina, que venían de los hielos continentales a protegerlos, ¿no? En esta Argentina bicontinental, que generaron tanta conciencia en el reclamo de soberanía de Malvinas, ¿no? En esto colonizador que también existe hoy en el mundo, con las limpiezas étnicas, con las fuerzas ocupacionales y cómo Malvinas, siendo nuestro territorio, sigue siendo ocupada por los ingleses. Me imagino que revisitar esto en estos tiempos tiene un valor agregado, o sea, tiene una fuerza colectiva que abraza todo aquello que en ese momento era política de Estado. ¿Sentís la diferencia siendo vos, bueno, no de víctima directa, pero sí sobrino de un excombatiente, sobreviviente de la guerra de Malvinas? ¿Cómo ves parangonándolo, digamos, hoy y el pasado no tan lejano, ¿no? Y uno como se siente más desprotegido, ¿no? Bueno, en muchos ámbitos, por todo lo que sucede ahora, y esa me parece que no es la excepción. También me pareció importante esto de la ficción, dentro de la ficción que hablábamos antes, traer la obra a esta época, ¿no? Como me gusta porque se mezcla el 82 y el vestuario es de los 80 y a la vez aparece cuando un actor con un teléfono, porque la idea es que están ensayando como si fuera un elenco que está por bajar a la Casa Cubierta de San Martín. Hoy, y están todavía, o sea, actualmente. Claro, ¿no? sucede hoy actualmente, actores haciendo esta obra, pero uno no ve lo que pasa con los actores, cómo son sus vidas ni nada, sino que uno se mete más en la obra y hay algunos cortes, algunas interrupciones que oxigenan un poco el material, porque evidentemente es fuerte, porque una guerra siempre es fuerte. Y para mí lo que más me gusta de eso es decir, che, esto sigue pasando en este país, donde desde la primera magistratura se adora a Margaret Thatcher. Pero bueno, una vez en una nota en página también como que dije, no creo que sea tan fácil borrar la historia escrita con la sangre de nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Ay, se me pone la piel de gallina cuando lo decís. Pero es que los pueblos siempre vuelven. Y me parece también parte de hacer esta obra tiene que ver con un hecho, si bien el teatro siempre es un hecho, ¿no? de resistencia, quizá en este momento más, y poder compartirla y difundirla, me encanta. Qué lindo, me da esperanza y me contagia un poco de alegría hoy que venía medio en baja, porque además coordinar Timbre 4, que es un espacio hermoso para la audiencia que no sabe, Claudio Tolcachir abrió ese teatro en Boedo hace muchos años, recién decías que el teatro independiente, cuando estudiaba me acuerdo de Norman pasándonos un texto de Grotowski diciendo la carencia genera potencia, como se puede hacer teatro con la nada, hay que hacer teatro con la nada porque del aburrimiento viene la diversión y de la nada salen las mejores cosas. Mirá Timbre, cómo ha crecido y qué bueno que ese espacio se sostenga. Me contás que hacen funciones para los colegios secundarios en esta situación educativa también, ¿no? Que si vos bien decís, de la primera magistratura se reivindica Margaret Thatcher y estamos en una época de expoliación y entrega y saqueo de nuestro propio patrimonio cultural nacional, más que resistencia, es una proeza el Timbre 4 hoy ahí en Boedo como espacio cultural. Mira, Timbre está atravesando un momento súper lindo, la verdad. Desde que el bar se renovó este año y está buenísimo la gente que está en el bar ahora y son parte como de la comunidad timbrera que se arma entre el alumnado, que es, por suerte, nos acompaña, sí, y los espectadores que también vienen. Tenemos casi 20 obras en cartel por el fin de semana, que es un montón. Trabaja un montón de gente en Timbre, en producción, en administración, profesores y ahora encima empieza, no sé, la primavera, el patio de ahí de la Sala de México. Se pone hermoso. Se arma como... Sí, y también pasa algo lindo que yo también aprovecho
reestrenó otra obra mía que se llama No se fía, que esta está anclada. No, pero yo no les había dicho esto porque reestrenó justo la semana pasada. Son 12 Y está actores y ancla- actrices en escena, ¿verdad? Ah, tenés la info, sí. Tengo data, Y sí, está... porque conozco a Morena tenés Marcos, data. mi socia. Ah, mira Morena. Sí, Morena se sumó ahora a la asistencia, divina, está produciendo, está asistiendo. Y estamos los sábados 20:30 hasta el 15 de noviembre. Y esa está anclada en el año 2002, ¿no? Post-crisis 2001. O sea que siempre nos metemos con temas así. Bueno, el teatro vive históricos. un poco del social histórico, ¿no? Al que pertenece, y siempre es político, y siempre no por Y bajar sí. una línea, usarlo panfletario o proselitista, sino bien por lo dramático que atravesamos como sujetos, que somos políticos, todos. Exacto, y nos ayuda a pensarnos, a repensarnos, bueno, a mantener viva, ¿no? La memoria en esos sentidos. Y, y no se fía, esto quería decir que son 12 actores en escena que son egresados de la escuela, que ya llevan 80 funciones, 85 funciones llevamos, lo cual también es muy lindo, porque en Timbre entra gente que, o con experiencia o sin experiencia, y al cabo de 5 años terminamos compartiendo la cerveza en el bar o el café de la merienda, y eso es de lo más lindo de Timbre como de proyecto, ¿no? De siempre decimos que estamos formando actores y actrices para que después, y pasa, ¿no? Profesores o profesoras que son egresados de la escuela, que se formaron en la escuela, compañías en las que se mezclan alumnos con directores. Claro, porque un poco la experiencia de la familia Coleman fue eso, lazos de cooperación y solidaridad entre un elenco que fue familia, ¿no? Casi compañía durante tanto tiempo, y que Timbre tiene un poco ese espíritu de armar desde la humanidad de los actores. Ahora cuando me contás que No se fía transcurre post estallido 2001 y que es una comedia, me imagino, dramática, me da risa el No se fía porque ahora todos están endeudados, todos estamos endeudados y va a volver el no se fía más. No, o Sí, me pagás o tal no. cual. Sí, también es curioso que esta obra se gestó en el taller montaje como la residencia de alumnos de Timbre en el 2022, medio saliendo de la pandemia, y no casualidad están todos los actores en escena, ¿no? Como no fue pensado, pero digo, mira, ese es en la sala de Boedo, que es un 8x4, y Sí, durante que la le hora que repetimos. dura no salen de escena los 12 actores. Digo, qué loco pensar que estuvimos tanto tiempo distanciados unos de otros, y después la primera obra que hago los pongo a todos en escena para que estén todos ahí pegoteados. Juntitos. Y juntitos y contar la historia. Qué bueno. Sí. Esta sucede los sábados a las 20:30 en Timbre 4, Sí. pero en la sala de Boedo 640. Estamos hablando de No se fía. Son 12 actores y actrices en escena sobre el telón de fondo del estallido, post-estallido 2001. Y también en Nos arrancaría de este lugar para siempre, que las funciones son 18:30 hasta el 25 de octubre en Timbre 4, en el Galpón Grande, en México 3554. Estamos conversando con Diego Faturos, que es dramaturgo en ambas y director en ambas obras. Diego, qué placer escucharte, qué bueno que Timbre siga creciendo y se siga sosteniendo en esta comunidad de formación y también de arte dramático, así que te queremos agradecer este ratito que conversaste con nosotros. No, muchas gracias Marina y Carlos, gracias a todos y buen día, buenas tardes. Dale, igual, nos vemos, suerte. ¡Mua! Nos vemos, chao, Chau. gracias. Abrazo para vos, decía recién de manera inmejorable, Diego, ¿no? Que la guerra no solo transcurre en un lugar, sino también en la casa de los Quien familiares pelea de los combatientes. para siempre, ¿no? Podríamos decir que dura para siempre, que aquel que fue una guerra nunca vuelve del todo de la guerra, y que esta sociedad fue legítima, aunque manipuladamente emotiva respecto a la guerra de Malvinas, una causa nacional replanteada por una dictadura militar que no buscaba beneficiar a las mayorías con la recuperación de las islas, sino perpetuarse en el poder, con todas esas contradicciones. Y aristas que tiene el poder en el posicionamiento geopolítico, ¿no? Y que Y la ni- gente y- les vale nada. Nada, y ni hablar de los entreguistas. El gobierno de Mauricio Macri al respecto y el gobierno de Javier Milei se han destacado por un ánimo porque las Malvinas sean británicas. No lo dicen nunca así, pero así lo operan. dicen. No lo dicen porque queda Bueno, pero indecoroso, viste que pero lo hacen. más que decir es hacer, y que más que decir hacen en ese Claro, sentido, ¿no? sería la omisión de la familia de derecha en la Problema. Argentina sobre una causa que es soberanía nacional y que para todo el mundo está clarísimo respecto a no poder volver de la guerra.
Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15:45 ahora en este mes en que se cumplen 80 del comienzo del peronismo, con el 17 de octubre de 1945... ...vamos a hacer una función especialísima de nuestro espectáculo La Patria no se vende. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre... Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La Patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Sobre esto quiero contarles que los artistas invitados son Hernán Lucero, Florencia Dávalos y Moscato Luna, que las entradas están en venta a través de Alternativa Teatral y que hay opciones por compra de entradas para que los precios sean más baratos, 2x1, 3x, 4x, 5x, etcétera, etcétera, etcétera. Así que como se trata de una cita compañera en un día especialísimo, habrá todo tipo de posibilidad de ingreso al Club Atlético Fernández Fierro, un lugar clave, Sánchez de Bustamante 772, en la historia de la música alternativa e independiente de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden que La Patria no se vende es un espectáculo que comienza con la radio y que se extiende a otros planos. Música en vivo, pantalla gigante, poesía e historia. Gracias al público que nos ha ayudado a construir hace 3 años este espectáculo, desde antes de que Javier Milei fuera presidente, agotando y agotando entradas para las funciones. Esta es una función muy especial. Esperamos contar con la mayor cantidad de amigas, amigos, de compañeros y compañeras, de compañeros posibles en este mundo, en este instante. Y a las 15:48 nos vamos rumbo a Fabián Goldman. Está por empezar la marcha de Madres de Plaza de Mayo, pero antes Fabián. Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes. Yatay. Yatay es el nombre de la palmera, Carlos Polimeni. Yatay se llama la palmera más chiquita. Efectivamente se llama la palmera más chiquita con ese nombre. Es una de esa variedad. Me lo habías preguntado ayer. Bueno, ahora como cronista traté de conseguirte la información. Te la brindo. ¿Qué está pasando en la casa? Que tienen no pocos problemas ni internas. Hoy explotó una nueva. ¿Por qué? Porque hay funcionarios con responsabilidades y hay funcionarios que no tienen responsabilidades. Funcionarios que firman decretos y funcionarios que no firman decretos. Funcionarios que le ponen el cuerpo y otros que no lo hacen. Y esto fue lo que expresó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con respecto a la posición que ocupa en el gobierno el asesor monotributista Santiago Caputo. Lo escuchamos. Bien, tenemos un problema ahora con el audio porque Charlie Escalante lo estaba buscando. Si querés resumir... Bueno, te les resumo. Entonces, bueno, hoy fue a la mañana en un programa, en un streaming, el jefe de gabinete Guillermo Francos, quien dijo a viva voz que él sentía que había funcionarios del gobierno nacional que asumían su responsabilidad justamente al poner su estampa en cada uno de los decretos y leyes que refrendaban, mientras que otros no estaban en la misma situación. Ahora sí encontramos el audio, así que si querés lo incorporamos. Bueno, lo dejamos entonces explicarlo al propio Franco. A ver. En toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, etcétera, y hay otros que asesoran, pero que no tienen esa responsabilidad. ¿Quién está hablando? Yo en general. Y tu idea es, más allá, tu idea es, a ver, estos que están acá, que están asesorando, que no están poniendo la firma, venga muchachos, bienvenidos. Sí, claro, asuman responsabilidades. ¿Usted qué quiere que Santiago Caputo firme? Claro. Yo digo, eso es una decisión del presidente. ¿Pero le gustaría que Santiago Caputo tenga firma en el gobierno? Yo creo que todos. A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades, es bueno. Bien, tal vez está queriendo decir que el que firma, después si hay un problema, puede pasar por la justicia y terminar procesado o condenado, y el que no firma, pues no. Efectivamente es lo que sucede. De hecho, está enfrentando una denuncia penal el jefe de gabinete por no aplicar la ley de discapacidad. Consulté a la gente del otro lado del mostrador, la famosa Fuerza del Cielo, Carlos, y ellos me decían, bueno, él no quiere tener responsabilidades, que no las tenga, pero que no le diga a Santiago Caputo que vaya a firmar. Esa fue la respuesta en tono irónico de parte de uno de los primeros de los funcionarios más cercanos a que en este caso sí tiene cargo y sí tiene firma con respecto a su superior político que no la tiene. Sin lugar a dudas, lo que el jefe de gabinete Franco se está sintiendo es que él es el mascarón de pro, al que pone la cara, al que va al frente, pero cuando vengan los problemas, los operadores, los manipuladores, los que ejercen el poder entre bambalinas, no tendrán que poner la cara, no serán los más perjudicados y salvarán su ropita.
Así es. También me decían, por una cuestión de, si vos querés, ¿cómo es? De plumas, como se decía en otra época, Sí. con respecto a lo que pasó, y con esto cierro, con respecto a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, porque muchos le dieron el triunfo a la derecha de Santiago Caputo en cuanto al acuerdo con los gobernadores y haber frustrado la posibilidad de sacar, tal y como estaba pensada la ley de los DNU, que impedía, digamos, de alguna manera manejar a Piachera del gobierno nacional, y sin embargo dejaron de lado todo el trabajo que había hecho el propio Guillermo Franco junto a Lisandro Catalán. En síntesis, peleas por atrás del telón y una interna en el gobierno que está al rojo vivo en una jornada en la cual, por otro lado, el gobierno tiene que resolver la cuestión de los Estados Unidos. Santiago Caputo recibió al enviado de Donald Trump, Barry Bennett, ayer a la tarde en su despacho, y hoy a la mañana nuevamente tratando de arreglar todo para el próximo martes en el Salón Oval. Carlos. Bien, por último, Fabián Waldman, ¿Yatay es el nombre de la variedad de palmeras, la palmera más chiquita en el patio de las palmeras de la Casa Rosada, o es el nombre propio de ese ejemplar? No, es la variedad de palmeras. Dentro de la familia de las palmeras, justamente la especie es Yatay. Bien, nunca dejamos de aprender cosas. Abrazo grande. Otro, hasta luego, chao. 15:53, Fabián Waldman, acreditado en la Casa Rosada, nos pone al tanto de las novedades en el Palacio. Las novedades en la política son en muchos lugares. Esto es un PNT, me dice nuestro compañero Luciano Murat, que llegó la hora. Es el PNT de Proveedor Hogar. Nosotros en la M530 te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Proveedor Hogar es una red de locales de electrodomésticos, muebles, colchones, audio, televisión y tecnología. La empresa Proveedor Hogar no cree en la libertad de mercado y por eso organiza para que cada comunidad tenga siempre los mejores precios, calidad y condiciones a la hora de equipar un hogar. Si querés Proveedor Hogar, lo podés buscar. Te comunicás por WhatsApp al 11 44 15 25 40 y trabajarán para estar cerca tuyo. Nos encontramos mañana porque ya empieza la marcha. Así es, Carlos, hasta mañana a todos y a todas, muchas gracias. La marcha empieza así en la Plaza de Mayo.